Bueno, cuando en la clase pasada, cuando se hablaba acerca de matrices, definíamos una cantidad llamada determinante y que, como habíamos visto, tiene una cierta relación con el hecho de si la matriz es invertible o no. Vamos a... Bien, entonces para conectar con la clase pasada, recuerden que habíamos definido si hay una matriz cuadrada, se había definido entonces el determinante mediante esa regla, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarles los de la diagonal secundaria, ¿no? Entonces, el propósito hoy es extender ese concepto, ¿no? Entonces, para matrices de 3 por 3, si es una matriz de 3 por 3, ¿no? El determinante de A se puede definir de la siguiente manera. Primeramente calculamos a su 1, 1 multiplicado por el determinante de la matriz después menos a sub 1, 2 por el determinante y finalmente a sub 1, 3 por el determinante Bien, esta definición recuerda, para los que vieron ya determinantes anteriormente, el método de eliminación por menores, ¿no? Por matrices menores. De momento aún no hemos llegado a ese punto, sino simplemente estamos definiendo el determinante de una matriz de 3 por 3 mediante esa regla. Claro, esa regla es bastante difícil de recordar de memoria, entonces lo que se hace es que se utiliza un método para recordar de memoria esta forma de calcular el determinante, ¿no? Para el caso de la siguiente matriz, vamos a calcular el determinante utilizando primeramente esta regla y luego vamos a ver una manera más rápida, sin tener que recordar esta regla, de cómo identificar rápidamente cuál es el método que se utiliza para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, fíjense, según esta regla, el determinante de A sería este número 3, que es el A sub 1, 1, multiplicado por el determinante de... Fíjense que el determinante que queda aquí, ¿no? Multiplicando a su 1, 1 no es más que el determinante que queda después de reducir esta matriz quitándole la primera fila y la primera columna, ya que estamos tomando el elemento 1, 1. Como si le quitáramos esta fila, esta columna, y nos queda solamente la matriz que queda debajo de A sub 1, 1.
Luego, cuando le restamos el elemento A sub 1, 2, que sería 5, ¿no? Es como si elimináramos toda la fila que contiene el 5 y toda la columna que contiene el 5, y ustedes pueden verificar que la fórmula que está indicada aquí para el cálculo determinante corresponde a los valores que yo estoy colocando allí, ¿no? Finalmente, el elemento A sub 1, 3, fíjense que el determinante de la matriz que queda aquí es el determinante que queda después de eliminar la fila que corresponde a este 2 y la columna que corresponde a este 2. Sería 4, 2, menos 1, 2. Finalmente, evaluamos esto utilizando recursivamente la definición que ya vimos de determinantes de 2 por 2, ¿no? Entonces, este determinante sería 8 menos 6, que sería 2. Este determinante sería 16 más 3, que sería 19. Y este determinante que sería 8 más 2, que sería 10. Entonces, fíjense, el cálculo final del determinante de A nos queda 6 menos 5 por 19, que serían 95, más 20. Es decir, tenemos 95 menos 26, sería menos 69, ¿no? Fíjense que en particular este cálculo demuestra que la matriz A es invertible, o por lo menos de acuerdo con la regla que nosotros dijimos que también era válida para matrices de mayor tamaño, ¿no? Esta regla la podemos recordar de dos maneras, la regla para 3×3, ¿no? Usando la regla que vamos a enunciar para determinantes de tamaño mayor que 3 y que consiste en ir trabajando con lo que se llaman los menores de la matriz, que uno toma, el método consiste en que uno toma una fila o una columna cualquiera, en este caso en la definición se tomó la primera fila, y entonces uno multiplica el elemento de la primera fila por la matriz que queda luego de eliminar fila y columna en ese número. Igualmente en el 5, igualmente en el 2. El signo menos, como van a ver, que aparece en el segundo término, va a obedecer a un asunto de intercalamiento de signos que es necesario colocar dentro del desarrollo de este determinante, ¿no? Pero esto lo veremos más en profundidad cuando veamos para matrices mayores a 3. Para matrices de tamaño 3, ustedes pueden ver esta forma de cálculo de la siguiente manera. Colocamos las tres primeras columnas, bueno, las tres columnas de la matriz A. Colocamos las tres columnas de la matriz A y luego a continuación le coloco las dos primeras, ¿no? Es decir, las repito, ¿no? 3, 4, menos 1, 5, 2, 2. Y entonces, este método que les voy a enseñar es el llamado regla de la lluvia, ¿no? Que hace mención al hecho de que la lluvia por lo general no cae en forma recta sobre el piso, sino que debido a la fuerza del viento casi siempre entra con una cierta inclinación, y entonces es lo mismo que vamos a hacer aquí. Tomamos todas las diagonales que van de izquierda a derecha que tengan tres elementos, es decir, estas tres, ¿no? Las otras tienen o dos elementos o tienen un elemento. Entonces tomamos las de 3 y hacemos la multiplicación de todos sus términos, es decir, 3 por 2, 6, 6 por 4, 24. Después hacemos 5 por 3 por menos 1, que sería menos 15. Voy a poner más menos 15 para ilustrar un punto que tengo que ilustrar luego de hacer este cálculo. Sería 2 por 4 por 2, que sería 16, ¿no? Ahora, las mismas diagonales que tomamos, las tomamos de derecha hacia la izquierda, es decir,
tomamos esta diagonal, esta tiene 1, esta tiene 2, esta tiene 3, esta tiene 3 y esta tiene 3, ¿no? Entonces hacemos la misma multiplicación que hicimos antes, pero colocamos signo negativo, es decir, sería 5 por 4 por 4 restando, es decir, serían 80 negativo, ¿no? Ahora 3 por 3 por 2 restando, que sería 12 restando, y ahora 2 por 2 por menos 1, que sería menos 4, ¿no? Entonces las diagonales que van... Es 3 por 3 por 2, ¿no? ¿Ya? 3, gracias. 18. Entonces, las diagonales que van de izquierda a derecha se colocan sumando y las diagonales que van de derecha a izquierda se colocan restando. Entonces, esto finalmente nos llevaría al cálculo 24 menos 15 más 16 menos 80 menos 18 más 4, que serían 40, 44 positivo, 15 y 18 son 33 y 80 son 111. Ya va, aquí hay un error en una parte. ¿Dónde era? 3. Ok, y entonces serían ahora 9, 10 menos 4, 6, exacto. Esta es otra manera más práctica de resolver el determinante que tratar de recordar de memoria la fórmula de la definición. Sin embargo, hay que tomar en consideración que realmente para determinantes de matrices mayores que 3, lo que mencionamos antes acerca del asunto de los menores es por lo general la forma como se resuelven. Entonces, lo más aconsejable es para 2 por 2 saber que la regla es diagonal principal, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Y que para 3 por 3 se utiliza esta regla, se colocan las 3 columnas, se colocan las 2 primeras de nuevo y se multiplican primero las diagonales de izquierda a derecha, pues derecha a izquierda, las de derecha a izquierda van con signo negativo, las otras van con signo positivo. Y para determinantes mayor que 3, como vamos a ver dentro de poco tiempo, utilizamos otro método que en realidad pueden ir pensando que es el método que utilizamos para esta matriz 3 por 3, ¿no? Pero por el momento vamos a... Ese método de la lluvia también funciona copiando las dos primeras filas, ¿verdad? Ya va, las de abajo y aplicando las diagonales también para las filas, ¿no? utilizando filas, a ver. Yo sospecho que sí, déjeme pensarlo un momento. Sería 4 por 2 por 3, 4 por 2 por... copiando, a ver, 3... Bueno, es cuestión de verificar si los productos que estás obteniendo son los mismos en ambos casos, ¿no? A ver, copié las dos primeras filas y entonces este por este por este, este por este por este, este por este. A ver, 3 por 2 por 4, 3 por 5 por 1 y 4 por 2 por 2. 4 por 2 por 2, ¿sí? Sí, es el mismo, déjame verificar al revés, 2 menos 1, 1, 3, 3, 2 y 4, 5, 4. Sí, funciona de la misma manera por el método si se trabaja por fila o por columna, ¿no? Bueno, entonces fíjense, este método, vamos a ver, fíjate, este método, dime. Respecto a la definición de determinante allá, ¿eso no sería válido si en vez de agarrar la primera fila agarramos la segunda? Sí, se agarró una de ellas arbitrariamente, ¿no? Okay. Lo que pasa es que regularmente cuando los estudiantes toman este curso de álgebra lineal, ellos por lo general
ya han visto algo acerca de matrices y determinantes en quinto año, ¿no? Entonces, bueno, ya muchos de ustedes saben calcular esto por algunos métodos, pero en realidad el curso parte de cero, ¿no? Como si nadie supiera absolutamente nada de matrices ni de determinantes, ¿no? El menos, fíjate. Dentro de un momentico, en cuanto nosotros veamos lo que es el cálculo de una matriz n por n, o sea, del determinante de una matriz n por n para n mayor que 3, se utiliza un método llamado el método de los menores, ¿no? Y en la forma del cálculo se va a ver claro que el signo que estoy colocando negativo tiene que ver con la posición de la matriz. Fíjate que, como vamos a ver dentro de unos minutos, la posición de la matriz te la da la suma de la fila más la columna. Por ejemplo, la posición 1, 1 sería 1 más 1, 2. La posición 1, 2 sería 1 más 2, que es 3. Mientras que la posición 1, 3 sería 1 más 3, 4. Bueno, los números pares van con signo positivo y los impares con signo negativo, pero eso para 3 por 3, por ahora, me parece que no era necesario tocar ese método para realizarlo, porque para 3 por 3 es mucho más fácil aplicar esta regla, ¿no? Aunque las dos reglas conducen al mismo resultado. Entonces vamos a ir entonces mostrando cómo serían entonces el cálculo a través de lo que llamamos menores de la matriz para matrices de 4 por 4 hacia arriba, ¿no? Fíjense, al proceso que acabamos de hacer aquí, cuando yo estaba dando la explicación de la definición, que era como si tomáramos una fila, por ejemplo la primera, y entonces fuéramos multiplicando el elemento 1, 1 por la matriz que queda luego de eliminar fila y columna 1, ¿no? Entonces, esas matrices que quedan al eliminar fila y columna la llamamos la matriz menor IJ de la matriz A. Por ejemplo, fíjense, dada la matriz A que colocamos allí, allí tienen 3 ejemplos de matrices menores. Por ejemplo, la primera matriz, la menor 1, 1, se obtiene una vez que
observo que la posición 1, 1 de la matriz es de este 1 que tenemos aquí, entonces elimino la primera fila y la primera columna y me queda la matriz menor, que es la que se encuentra una vez que eliminamos esto, y puse otros dos ejemplos que ustedes pueden verificar, ¿no? O sea, esa matriz menor o esa matriz de menores juega un papel en el cálculo de los determinantes. Por supuesto, la matriz menor tiene sentido cuando a partir de una matriz 2 por 2. Si una matriz 2 por 2 tomamos alguno de sus menores, nos queda un número o una matriz 1 por 1, ¿no? Y en una 3 por 3 las menores quedarían de 2 por 2. Y de esa manera, por ejemplo, en una 4 por 4 las matrices menores serían de 3 por 3. Déjame poner ese caso. No, bueno, una matriz 1 por 1 es una matriz 1 por 1. Lo que pasa es que desde el punto de vista matemático uno no puede evitar asociar una matriz 1 por 1 a un número, ¿no? O sea, es imposible evitarlo, pero en realidad es una matriz 1 por 1 si estamos trabajando, o en el caso de que estemos trabajando con álgebra de matrices, pues. Ahora, desde el punto de vista de lo que son matemáticas avanzadas, allí decimos, ¿verdad?, que hay una relación entre decir una matriz 1 por 1 y decir un número. Bueno, porque la relación es la matriz 1 por 1, o la función es la matriz 1 por 1, le envío al valor de la posición 1, 1. Eso me genera un número escalar, ¿no? Fíjense, déjenme poner un segundo ejemplo de una matriz menor con por ejemplo, si tenemos esta matriz 4 por 4, al eliminar la primera fila y la primera columna, me queda entonces la matriz menor, sería esta. Vamos a tomar otro menor, por ejemplo, el menor 3, 1. Sería eliminar la tercera fila y la primera columna, es decir, que nos quedaría la matriz menos 3, 7, 0, menos 1, 2, 2, 0, 0, 1. Y bueno, etcétera, ¿no? De esa manera, fíjense que podemos hacer esta observación. Entonces, las dimensiones de una matriz menor serían siempre n-1 por n-1, es decir, una dimensión menos tanto por fila como por columna, ¿no? Ok, entonces, en el cálculo del determinante, si observan este cálculo, vieron que intervienen las matrices menores, ¿no? Pero que al lado de cada matriz aparece un factor numérico, ¿no?, que tiene que ver con la posición que eliminé, pero que también interviene un signo, como le respondí a un compañero hace poco. En el caso de el signo negativo, obedece, o el signo positivo, a la posición de la matriz. Entonces vamos a hablar del término cofactor.
Fíjense entonces, según esa definición, entonces para una matriz n por n, ¿verdad? Nosotros podemos calcular lo que se llama el cofactor de la posición IJ haciendo este cálculo. Fíjense que esto que tengo aquí sería el determinante de la matriz menor, que serían este cálculo, digamos, ¿no? Y entonces, ya, aquí hay un... determinante... aquí hay un error en las notas de... Cofactor... Ok, entonces interviene el determinante de la matriz menor e interviene también un factor que necesariamente se vuelve 1 o menos 1, dependiendo cuando I más J sea un número par, signo negativo elevado a exponente par da resultado positivo, y entonces esto queda más 1 que multiplica esto, quiere decir que el signo final del determinante va a ser positivo, mientras que cuando I más J es negativo, signo negativo, exponente impar, resultado negativo, vamos a tener un menos 1 multiplicando al determinante del menor, de manera que entonces ese signo obligatoriamente será negativo, ¿no? Vamos ahora que ya tenemos el concepto de menor y el concepto de cofactor, sí se puede dar una definición de lo que son los determinantes en el caso más general. Por ejemplo, partamos de esta matriz, ¿verdad? Esta matriz A. Y supongamos que yo quiero calcular el cofactor 3,2. Entonces, en el cálculo del cofactor 3,2 iría involucrado menos 1 elevado a la 3 más 2 por el determinante de la matriz cuando elimino la tercera fila y la segunda columna. Tercera fila, segunda columna, quiere decir que me quedaría 1, 5, 6... 2, 0, 3 y 4, 2, 7, ¿no? Entonces, fíjense que como 3 y 2 son 5, que es impar, entonces el cofactor 3,2 sería menos 1 multiplicado por el determinante involucrado del menor, y ese determinante podemos evaluarlo ahora a continuación para terminar de hallar a ver, sería 124, 502, 637, 124, 502. Entonces tendríamos 0, 3 por 5, 15 por 4, 60. Y aquí tendríamos 24, y entonces iríamos restando 70, este por este sería 6, y este por este 0, de manera que nos quedarían